Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un programa más de Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la Radio Pinamar en el 107.9 en la frecuencia modulada y siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, pastor. Muy contento. Hoy día ya viendo los últimos programas. Así es. Nos quedan muy poquitos. Increíble cómo hemos tenido más de 2 años estudiando el Evangelio de Mateo, y a pesar de que ha sido una jornada larga, aún así le aseguro que si usted vuelve a estudiar Mateo, va el Señor a hablarle otras cosas, y porque la palabra de Dios dice que son ríos de agua viva, siempre es agua fresca. Y lo importante es que a lo menos usted tenga, y ahora que me tomo unos minutos terminando ya el estudio, estamos en el capítulo 28 hoy día, en la última sección, a lo menos creo que por los comentarios que me han hecho personas, hermanos y personas, ¿no es cierto?, que han escuchado el programa y que saben que el programa está grabado y está ordenado, le ofrecemos este trabajo como, podríamos decir, una especie de esqueleto para que usted pueda sobre este trabajo profundizar aún más. Entonces, desde ese punto de vista, le agradecemos al Señor la oportunidad que nos ha dado y por supuesto a ustedes la sintonía que ha tenido este programa, y esperamos realmente que usted lo tome como una herramienta de trabajo. No significa que estudiamos Mateo y ya sabemos todo de Mateo, no, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre nos está transmitiendo por medio de la Escritura nueva información, nueva transformación para nuestra vida, y por supuesto todo eso está lleno de bendiciones. Quería hacer esta introducción al comenzar o antes de comenzar el programa propiamente tal, porque de verdad es un trabajo principalmente en la parte de la recolección de la información y todo que ha hecho durante todo este tiempo mi hermano Andrés, y es un trabajo que está ahí, es un trabajo extenso, es un trabajo minucioso, detallado, nunca acabado, porque no, como le decía anteriormente, nunca vamos a acabar de aprender de la Escritura, pero ciertamente es una buenísima, es un buenísimo cimiento para que usted pudiera incluso profundizar aún más en el Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 28 que estamos viendo ya desde hace un par de semanas, y hoy día vamos a ver y vamos a leer en realidad desde el versículo 16 hasta el 20. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el versículo 16 y 17. Eso. Dice la palabra del Señor, capítulo 28 de Mateo, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, Carlito. Amén. Bueno, estamos nosotros, lo que podríamos decir, en el desenlace del Evangelio de Mateo. Si nosotros analizamos esto desde el punto de vista de una película o de alguna novela, digamos, aunque esto más que una novela es historia, el clímax claramente vendría a ser la muerte y la resurrección de Jesucristo, y el desenlace sería esta última parte, esta última posterior al clímax del Evangelio de Mateo. Pero es un pasaje que es muy importante porque hay algunos aspectos muy claros y vitales que nosotros debemos entender como cristianos, como hijos de Dios. Y eso tiene que ver con la misión de la iglesia. ¿Cuál es el sentido de la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia, digamos? ¿Por qué Jesús dejó instrucciones específicas para la iglesia, para que se quedase después de su muerte y resurrección? Instrucciones que permanecen hasta hoy en día,
Nosotros, ¿cierto?, estamos en la Iglesia Cristiana de La Serena, pero así como nosotros hay cientos y miles de iglesias de sana doctrina, con denominación o sin denominación, pero que se guían estrictamente por las Escrituras y hacen un esfuerzo diario, tal como lo hacemos nosotros, por leerlas, por entenderlas, por enseñarlas y por practicarlas. Y en ese sentido, digamos, es vital para todo cristiano tener muy claro el motivo por el cual Jesús instauró la iglesia. ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué también está la parte de la ofrenda? ¿Por qué se mantiene una iglesia funcionando hasta hoy en día, 2000 años después, digamos? Sí, bueno, lo que dices tú es tan importante porque incluso es probable y con toda seguridad que los discípulos que están aquí reunidos y van a ser testigos de la ascensión de Jesús, y son testigos de la ascensión de Jesús, ellos no entendían todavía lo que se venía, la magnitud de lo que sería la obra de Dios. Cuando uno estudia el libro de los Hechos se da cuenta cómo es un proceso realmente gigantesco en las vidas de ellos, todo el proceso de la transformación, pero que tal como decías tú es tendiente a que la iglesia se estableciera. Y si uno comienza por la definición de iglesia, que es la palabra eclesía, ¿no es cierto?, que significa los llamados afuera. En un sentido somos llamados afuera, pero también somos llamados adentro. Somos llamados afuera de lo que es la corriente del mundo y llamados adentro a lo que es los propósitos de la iglesia. La verdad que si uno pudiera encuestar, por así decir, o hacer una encuesta de estas que ya hoy día son tan populares. Una encuesta CERC. Una encuesta CERC, CADEM y todas estas que hay. Y le preguntase a los cristianos, propiamente tal, cuál es el propósito de la iglesia, seguramente encontraríamos una gran cantidad o una gran diversidad de respuestas y quizás en alguna medida todas pudieran ser correctas, ¿no es cierto?, solamente que en un orden prioritario distinto. Algunas serían abiertamente incorrectas, pero otras que probablemente serían correctas, quizás carecerían del elemento prioritario y probablemente muy pocos responderían cuál es el propósito. El aspecto central. El aspecto central de la iglesia. El objetivo principal de la iglesia. Exacto. Quizás muchos, Carlitos, dirían que la iglesia, la misión de la iglesia es congregar a la hermandad, es juntar a la hermandad, es realizar actividades de camaradería, es el apoyarse mutuamente, el conversar, el conectarse con otros hermanos y hermanas en Cristo, digamos. Uh-huh. Sí, la iglesia, de hecho, a veces las personas también piensan que la iglesia es una fuente donde ellos van a encontrar la solución a sus problemas, a su soledad. Mucha gente viene decepcionada del mundo, de la pertenencia a algún tipo de, incluso a su familia, ¿no es cierto? Y espera que la iglesia supla eso. Y eso es lo que muchas veces llevan a las personas a desilusionarse, entre comillas, de la iglesia. Y es porque también, y debemos hacer una autocrítica nosotros los pastores en general, quizás no hemos sabido comunicar verdaderamente el propósito central de la existencia de la iglesia. Por cierto que todo lo que nombraba Andrés tiene un asidero y por supuesto que la iglesia es un lugar donde también tenemos camaradería como hermanos, coinonía, que es la palabra, ¿no es cierto?, más correcta, nos apoyamos, en fin, la palabra pero si no tenemos el propósito central y principal y prioritario de la existencia de la iglesia, se pierde el contexto de todas estas actividades. Y se puede perder, digamos, el norte. Hecho, claro. Uno puede dedicarse exclusivamente a realizar actividades de compañerismo, hagamos jornadas de actividades. Fíjate que incluso los aspectos, las actividades académicas, si pudiéramos llamar, de la iglesia, están bajo este gran propósito que no es otro que la adoración a Dios. La adoración a Dios. Efectivamente. Hay también habría un grupo de personas que quizá diría que está la parte académica, como decías tú, la enseñanza, el aprender, el entender, el conocer la doctrina de Dios,
Sin embargo, como bien decías tú, Carlito, ese no es el centro, ese no es lo principal, sino que lo principal lo podemos leer en el libro de Efesios. Libro de Efesios, hay una serie de versículos en Efesios capítulo 1. Siendo todo lo anterior que hemos dicho propósitos correctos. Sí, eso es así. Pero el eje central es la adoración a Dios. Efesios capítulo 1. Vamos a ver, mira, la segunda mitad del versículo 6, por ejemplo. Efesios capítulo 1, la segunda mitad del versículo 6. Con el Efesios 1:6, ¿sí? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, la primera parte en realidad. Sí. Para alabanza de la gloria de su gracia. Pero esa es la finalidad de la iglesia, es la alabanza de la gloria de su gracia. Después nuevamente aparece en el versículo 12. Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa es la finalidad de todo cristiano, también. O sea, este no es la finalidad solamente de la iglesia, este no es el objetivo, no es la misión de la iglesia, sino que también es la misión del cristiano. Es interesante porque en el fondo es la misión central, principal, la raíz, digamos, de todo cristiano y también de la iglesia. Se hereda, por así decirlo. Exactamente. Porque no podemos desconocer que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de nosotros, de las personas, de los miembros. A veces, y como tenemos nosotros una cultura católico-romana, ¿no es cierto?, en que separamos, por así decir, la iglesia y los laicos, que es un término totalmente ajeno a la escritura. La iglesia somos nosotros, ni siquiera es el edificio, la iglesia somos las personas. Por lo tanto, la suma de estas piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, en cuanto a que adoramos y entendemos la prioridad de la adoración a Dios, hace que una iglesia esté enfocada. Tú comentabas en este sermón que viste este domingo recién pasado, Carlito, algo que nosotros leímos, que es en el Evangelio de Mateo, cuando se rasga el velo, sí, correcto, ¿cierto?, del templo, de arriba abajo, da el detalle la escritura de Mateo, cuando Jesús muere en la cruz. Y lo que eso significaba es que ya se rompía esta relación con Israel inicial, este primer testamento, este primer pacto, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, donde se tenía a una tribu, que era la tribu los levitas, que ejercían el sacerdocio y que eran los intermediarios. Y ahora nosotros podemos entrar libremente, ¿cierto? Como al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Y tenemos, como dice el libro de Hebreos, tenemos un sacerdote, y ese sacerdote es Jesucristo según la orden de Melquisedec para siempre. Y eso lo que nos está diciendo, y a propósito que tú mencionabas el catolicismo romano, que es una diferencia pero gigantesca, es que ya no necesitamos sacerdotes terrenales. Usted y yo, joven, jovencita, persona adulta, tercera edad, no necesitamos otro intermediario que Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Por medio de Jesús podemos entrar directamente al lugar santísimo, podemos entrar directamente a tener una comunión con Dios Padre. Es más, la palabra dice que nosotros, porque si usted recuerda el oficio del sacerdote bíblico, no el católico romano, el sacerdote bíblico perteneciente a la tribu de Leví que nombraba Andrés, su misión era ser el intermediario entre Dios, ¿no es cierto?, por medio de los sacrificios. Él ejercía el oficio de sacerdote y la función principal era sacrificar. Por eso hoy día, por ejemplo, en Israel no existen sacerdotes, sino que existen rabinos. Entonces, sí. Y había un sumo sacerdote, y entonces ese sumo sacerdote es el que se ponía frente a Dios una vez al año para expiar sus propios pecados y los pecados del pueblo. Hoy día dice la palabra que nosotros somos sacerdotes desde el punto de vista no desde el punto de vista del sacrificio, sino que desde el punto de vista de la intervención hacia aquellos que están sin Cristo.
y nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, Él es el intermediario y Él es el puente y Él es el que a través de Él, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, nosotros tenemos comunión con el Padre. Entonces, es importante que no es que se haya abolido la ley, sino que la ley está cumplida en Cristo y lo que se ha abolido es la representación de la ley, que era todo el ritual. Todo el ritual desde el templo, ¿no es cierto?, el tabernáculo, los sacrificios, todo eso era el ritual. El mismo libro de Hebreos dice que eso era sombra de las cosas verdaderas. El verdadero sacerdocio... Todo eso era una representación del verdadero Cordero, que no era el Cordero del ser humano, sino que, como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, era el Cordero de Dios. De Dios. Así es. Es el Cordero de Dios para Dios, donde Jesús se reconcilió, o nos reconcilió, Dios Hijo nos reconcilió con Dios Padre. Y primero se reconcilió consigo mismo. Claro, por eso. Dios, en el fondo, Dios se reconcilia con Dios. El Padre se reconcilia por medio del Hijo y nos reconcilia a nosotros, digamos. Y ahí le da exactamente la potestad de hacerlo. Entonces, eso es sumamente importante. Y por eso, entendiendo todo eso, entendiendo el tremendo sacrificio que hizo Dios y lo absolutamente dadivoso que es Dios, la gran misericordia, el gran regalo que nos hace Dios, es que también en Efesios 3:21 también hace una declaración nuevamente donde se le da la gloria a Dios. Se le da la gloria a Dios. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa es la principal misión de la iglesia, ese es el principal objetivo de la iglesia, es darle la gloria a Dios. A Dios. Sí. Bueno, dice la palabra en Corintios también, ¿no es cierto?, que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Por eso es que le decía que las respuestas de las personas son, la gran mayoría de ellas, verdades. Sin embargo, esas verdades pierden contexto si nosotros no entendemos el objetivo central de esto. Y en función de ese objetivo central, entonces, todo gira para la gloria de Dios, aprendemos para la gloria de Dios, somos transformados para la gloria de Dios, tenemos coinonía para la gloria de Dios, todo evangelizamos para la gloria de Dios, por lo tanto trabajamos, luchamos para ser un testimonio de Dios en medio de aquellos que nos rodean, pero es para la gloria de Dios, que es distinto de que el hombre lo que busca muchas veces es tener un buen testimonio delante de las personas por un asunto de prestigio. Pero nosotros no buscamos prestigio, nosotros buscamos la gloria de Dios. La gloria de Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que es la última parte del Padre Nuestro, el ejemplo del modelo de oración que entregó Jesucristo también. En Juan 1:14, donde el apóstol Juan hace una descripción de cuando Jesús vino a este mundo, ¿cierto? Que dice que en el principio... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es una imagen de la gloria del Padre. O sea, cuando nosotros vimos a Jesús, aquellos discípulos que vieron a Jesús, ellos estaban viendo la gloria del Padre. Es una representación del Padre. Por eso es que cuando uno adora a Cristo, uno adora al Padre, digamos, porque no se separa uno del otro. Exacto, y lo adora por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como dicen los hebreos, Ruach HaKodesh. Salud. ¿No es cierto? Ruach HaKodesh, que en realidad es el aliento de Dios, es el Espíritu de Dios que está en aquellos que hemos nacido, por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, y es por eso que podemos adorar al verdadero Dios cuando adoramos a Cristo, porque cuando adoramos a Cristo, adoramos al Padre. Entonces, muy, muy linda esta introducción, Andrés. Es hermosa y es absolutamente necesaria que nosotros tengamos claro el objetivo de nuestra iglesia. Fíjate que en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, también habla un poco sobre cómo Jesús es este resplandor de la gloria de Dios.
El resplandor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Claro, este era un comentario que hace el apóstol Pablo, a los hebreos. ¿Por qué? Porque justamente había toda una discusión respecto a la posición, a la jerarquía de Jesucristo en relación a los ángeles. Y lo que está describiendo acá el apóstol Pablo es también cuál es el lugar, por así decir, de Jesucristo respecto a los ángeles, y que no tiene comparación, por así decir. Sí, esto es bueno lo que tú dices, Andrés, porque a veces los cristianos, me refiero principalmente a los cristianos, leen esto y les parece como que no les cuadra mucho, porque como que Jesús es un poco más que los ángeles, y la verdad que uno tiene que recordarse que la Biblia tiene un contexto bien específico, y por eso que esta carta se llama a los hebreos. La angelología, que es el estudio de los ángeles, es una de las ramas más antiguas, incluso antes de la venida terrenal de Jesús, del judaísmo talmúdico. Los judíos tenían, recuerda usted, y quiero hacer ese paréntesis, porque el Talmud para ellos llegó a ser igual que la Torá o incluso superior. Y el Talmud tiene una inclinación y una devoción hacia los ángeles, en términos generales. De hecho, en el Talmud usted va a encontrar al Rafael, que no aparece en la Biblia propiamente tal, que es Jehová sana, y en una serie de otros nombres de ángeles que fueron, por supuesto, invenciones, y por lo tanto, a quien se está dirigiendo aquí el apóstol Pablo, que creemos que es el que escribió la carta a los hebreos, ¿no es cierto? Le dice, efectivamente, está haciendo, en ese contexto lo está diciendo, en ese contexto lo está Ustedes diciendo. deben entender de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Padre, es la imagen misma de su sustancia. O sea, no hay comparación. Eso le da el contexto a lo que dice después, que es cultural o talmúdico, que es el tema de los ángeles. Correcto. Pero primero dice, ¿no es cierto? Es la imagen misma, es Dios. De la sustancia, es la misma sustancia, es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo. Y es por eso, nuevamente, que cuando nosotros le damos la gloria y la honra a Jesucristo, nosotros estamos simultáneamente dándole la honra y la gloria a Dios Padre. No es que usted al adorar a Jesús, usted le esté faltando el respeto a Dios Padre. No. Vamos a ver un poco más adelante la exigencia de Dios Padre. ¿Qué pensaba Dios sobre que las personas adoraran a otros dioses? Eso está muy claro en los 10 mandamientos. Sí, y es una de las trabas intelectuales más grandes que tiene el judaísmo de siempre, histórico, que era la adoración a Jesús, porque ellos, bien en una parte, decían que solamente a Dios adorarás, al Señor tu Dios adorarás, ¿no es cierto? Pero obviamente, si ellos consideran que Jesús no es Dios, dicen que nosotros practicamos idolatría. El tema es que Jesús es Dios. Y que Dios es sumamente exigente al respecto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Isaías, capítulo 43, versículo 25. Claro, algo que quizá para algunos no sabían esto o no comprendían esto, y por eso les recomendamos que vean un estudio que hizo nuestro pastor Carlitos respecto a los atributos de Dios. Y estas son algunas de las características que tiene Dios. Isaías 43, 25. Sí. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
eso nos está describiendo esto de la misión de la iglesia. ¿Por qué la iglesia debe darle la gloria a Dios? ¿Acaso Dios busca la gloria? Claro que la busca. Dios se ama a sí mismo. Dios en los 10 mandamientos, cuando dice que no te inclinarás a imagen de ninguna cosa creada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice, no te inclinarás ni la honrarás, le dice, porque soy un Dios fuerte y celoso. Celoso, Dios es celoso. Dios no permite que otro ser, otro ente, otro, entre comillas, Dios, tome su lugar. Eso es lo que muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre causa un rechazo en esta mentalidad, entre comillas, abierta, absurdamente abierta que existe, de dar cabida a cualquier cosa, y el gancho de esto o la justificación es que es sincero. Entonces es una adoración sincera, pero algo que no es Dios. No importa la sinceridad, es el objeto que adoramos. Busca la verdad. La verdad. La verdad. Isaías 48, 9 al 11 menciona en alguna parte, dice, mi honra no la daré a otro. Es así de tajante, Dios Padre. Mi honra no la daré a otro. Nadie más puede recibir esa honra que yo me merezco. La otra vez estaba viendo una serie de consultas que estaban preguntando a un pastor y le decían, bueno, si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, lo reconocemos como el Hijo de Dios que vino a pagar el pecado del mundo y creo en eso, y creo en Él, y soy hijo, y tengo vida eterna, ¿por qué Dios no nos creó simplemente desde un principio y nos mantuvo en el cielo para que le diéramos la gloria? ¿Te fijas tú? Y el tema es que Dios creó todo esto porque así es mayor su gloria. Es aún mayor su gloria. Cuando Él crea un ser humano pecador, caído, y Él por medio de sí mismo lo restaura y lo perdona y lo hace hijo y lo hace heredero y le entrega las llaves del reino de los cielos y a nosotros nos permite entrar libremente, digamos, mayor gloria al Señor. Sí, lo que tú estás relatando, Andrés, es lo que se llama la alta teología, que en definitiva de alguna manera no trata de explicar los motivos, sino que de describir los hechos. Y si usted, por ejemplo, creara un robot que lo adorara y nunca fallara, obviamente podría hacerlo. Sin embargo, tendría un nivel de gloria. Sin embargo, si crea un ser con la capacidad de fallar, lo perdona en vez de condenarlo, lo restaura y le da lo que no merece y quita lo que sí merece, entonces el brillo de esa gloria es mayor. Y esa gloria es para Dios. No espero que usted entienda y haga un facilismo como suele suceder. Bueno, ¿y por qué entonces Dios? Entonces Dios es un ególatra, Dios acá. No, porque en la medida que el ser humano glorifica a Dios, está Dios respondiendo, ¿no es cierto?, de la mejor manera, que es cuidando esa alma, cuidando a ese ser, y porque Dios nos protege. Porque cuando usted adora cualquier ídolo, y ese celo de Dios tiene que ver con qué cosa, con que usted no adore a algo que Satanás ha inventado. Algo que Satanás ha inventado para llevarse y robarle eso precioso que es la fe. La fe, donde usted lo va a colocar, es lo que va a marcar la diferencia en esta vida y va a marcar la diferencia en la vida eterna. Por eso el llamado siempre, Carlito, es a usar nuestro intelecto también. Si usted no tiene claridad, pídasela a Dios, rogue por ella, ore pidiéndole al Señor que le dé sabiduría, pero use su intelecto. Y al usar su intelecto usted se va a dar cuenta cómo la Biblia es el único texto, por así decir, divino,
que tiene las respuestas a todas estas preguntas tan profundas, digamos, y que es tan consecuente. La otra vez también tú mencionabas, 1500 años de escritura. De escritura. Se escribió entre Génesis y Apocalipsis, pasaron 1500 años. Y tiene una concordancia perfecta desde Génesis a Apocalipsis. Usted va a ver el libro de la vida en Génesis y va a ver el libro de la vida en Apocalipsis. O sea, es un cierre perfecto y maravilloso que uno se sorprende, digamos. Es absolutamente maravilloso. Bien, regresamos de nuestra pausa musical y retomamos el pasaje que estamos revisando. Todo lo anterior, por supuesto, es parte de esto, porque la verdad que la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, la misión de la iglesia, pero sobre todas las cosas, el propósito de la iglesia, el propósito troncal sobre el cual gira todo, le volvemos a repetir y nos volvemos a repetir nosotros mismos, porque a veces también nosotros mismos, los pastores, cometemos el error de perder ese centro y llevar a nuestra iglesia, al rebaño que no es nuestro, es de Dios, a envolverse en una serie de cosas, de actividades, pensando que es lo que el rebaño necesita. Y perdemos ese centro, ¿eh? La gloria de Dios, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y particularmente la gloria de Dios por medio de este mandato que nos deja. Exactamente, el versículo 19. Así es, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ese es el fin de la iglesia, ese es el fin de todo cristiano, ese es el fin de todo matrimonio cristiano también, Carlito. La gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la máxima gloria? La máxima gloria a Dios es esta, es el traer a las ovejas perdidas de Dios de vuelta al redil. El Señor ha tenido la maravillosa, ¿cómo podríamos decir? Regalo, nos ha dado un maravilloso regalo que es poder participar en eso. Ni siquiera en eso Dios nos necesita, pero Dios nos hace partícipes y nos ordena a ser partícipes. Entonces, esto tiene que ver, ¿cuál es la principal misión? Es la evangelización. Así es. El evangelismo es la actividad, podríamos decir nosotros en un sentido, que debe definir a una iglesia. En la iglesia, todo lo que hacemos, y si entendemos lo que anteriormente, antes de la pausa musical, estábamos estudiando, todo lo que hacemos que es para la gloria de Dios se plasma en una iglesia que entiende el privilegio, la responsabilidad, el llamado, la prioridad del evangelismo. El evangelismo no es otra cosa que compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo han escuchado, que no lo conocen, y esperar en el Señor, ciertamente, que por medio de su palabra Él llame a sus ovejas. Y cuando Él traiga sus ovejas, nos dice a nosotros también que debemos enseñar a esas ovejas. Una cosa es el llamado, la otra es la enseñanza, ¿no es cierto? Pero el centro de la actividad de la iglesia es una iglesia enfocada en el evangelismo. Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Si entendemos todo lo que Dios nos enseña por medio de las cartas paulinas, sobre todo, ¿no es cierto?, acerca de la elección, una temática que a nuestra mentalidad muchas veces resulta conflictiva, pero no para Dios. Él lo que está haciendo es llamar a aquellos que de antemano, como dice Romanos, conoció, y nos está dando a nosotros, como decía Andresito, el privilegio de ser parte, ser los voceros, no quienes convertimos a las personas, sino que quienes llamamos en medio de este mundo de las personas a quienes son las ovejas de Dios, y esas ovejas saldrán de donde están y vendrán al redil de Dios, tal como le dijo Jesús a sus discípulos. Se estaba refiriendo a los judíos en general, ¿no es cierto?, que fue eminentemente en el primer siglo el grueso de la iglesia cristiana, pero él dijo: tengo
otras ovejas que no están y que no son de este redil, ¿no es cierto? Claro. Pero también tengo que traerlas. También Y tengo se está que- refiriendo a los millones de ovejas que han sido llamadas a lo largo del mundo y que se encuentran en el mundo, lo que la Biblia llama los gentiles, los goín, ahí está. Y que siempre estuvo en la Biblia. Exacto. Nosotros en Génesis 12:3 vemos que la intención de Dios es redimir a todas las naciones. Desde el libro de Génesis, imagínense. Y en Isaías 49:6 también habla de lo mismo. En Deuteronomio 6, versículos 7 al 11, también habla de lo mismo. Y la nación de Israel, lo que dice Dios sobre la nación de Israel es que no eligió, en Deuteronomio 6, 7 al 11, no eligió a Israel por ser una nación grande y poderosa, sino por ser insignificante y duras de cabeza. El mismo principio de la gloria de Dios más brillante. Si Dios hubiese elegido probablemente Egipto, que era en ese entonces La nación más grande, más claro, poderosa, el imperio. con un ejército, que sé yo. Claro. No, él eligió lo insignificante para hacerlo brillar y demostrar su gloria en eso. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, su iglesia, también es elegido por Dios, no por ser grande, no por ser maravilloso. Dice incluso en alguna parte del apóstol Pablo que no fueron elegidos los más, claro, no lo más sabio, lo más sabio, lo más noble. no lo más noble, ¿cierto? Exacto. Sino que lo despreciado del mundo lo eligió el Señor por lo mismo, para hacernos brillar, para su propia gloria, por amor a sí mismo. Y Él se merece toda honra y Él se merece toda gloria. Ahora, para comenzar este proceso de evangelización, ¿qué necesitamos? Y hemos hecho un resumen muy simple que dice que primero la persona tiene que tener la disponibilidad, luego vemos la adoración, luego la sumisión, luego la obediencia y finalmente el poder. Estos 5 puntos. Pero estos 5 puntos son los que podemos ver en los versículos que vienen a continuación. Y lo primero es la disponibilidad, que podemos leer en el versículo 16, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí, ahí vemos algo que es tan importante, porque muchas veces se piensa tanto, y por favor, con esto no estamos nosotros tomando en menos lo que es la preparación, porque ciertamente nosotros en particular como iglesia hacemos un énfasis siempre en la preparación, pero la preparación, y volvemos al punto de la centralidad de la gloria de Dios, si no está sumada a una disponibilidad, por cierto, no tiene mayor sentido y no tiene propósito. La disponibilidad es la clave para que todo aquello por lo cual nos estamos preparando, recordamos al mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando es el que tenía una tremenda preparación, si pudiéramos decir nosotros. Sin embargo, la respuesta de Pablo no fue en función a su preparación, sino que él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la disponibilidad que necesitamos. Heme aquí en el Antiguo Testamento, Isaías, ¿no es cierto? Envíame a mí. Entonces, esa disponibilidad es el primer, diríamos nosotros, requisito para llevar adelante esta misión. Jesús claramente venía preparando esta gran comisión desde antes de la fundación del mundo incluso, porque vemos que los ángeles primero hablan con las mujeres y le dice que Jesús va adelante de ustedes, va en Galilea, y díganle que vayan a Galilea porque allá va a hablar con ustedes, ¿te fijas tú? Y después vemos que Jesús mismo también habla con ellos y después se vuelve a aparecer. O sea, vemos este énfasis una y otra vez. De hecho, Jesús antes de morir habla en Mateo 26, 32, Jesús dice que después de resucitar le verán en Galilea. Es decir, Jesús los viene preparando, porque este evento es importante. Pero vemos que algunos nomás son los que van a Galilea. Y por eso no sacamos nada con buenas intenciones si no estamos verdaderamente dispuestos. Exacto, dispuestos a obedecer. Porque aquí ocupa una palabra que es muy importante, que también, dado el sistema cultural en que vivimos, sobre todo en esta época, en este siglo, hay una palabra que está ahí que dice donde Jesús le había ordenado, en el versículo 16. Entonces, nosotros, por lo general, los seres humanos no queremos recibir órdenes. Y obviamente el concepto de órdenes implica un sometimiento, y esas órdenes
no son solamente esto que es un ejemplo, sino que la Biblia es y son ordenanzas para nosotros los que somos hijos de Dios, y cuántos de nosotros desobedecemos deliberadamente muchas veces esto. Y entonces decimos que amamos a Dios, pero la primera disposición a ser usado es obedecer. Dios dice, vayan a Galilea, nadie dice por qué, bueno, y por qué no aquí, estamos más cerca, aquí claro. Esto queda más abrigadito. No, vayan a Galilea. Y eso era a pie. A pie, a pie. Sí. Entonces, esa orden y la obediencia a esa orden demuestra la disposición de los discípulos, y espero también en el Señor la disposición. Ese es un primer prerequisito para una evangelización correcta y adecuada. El segundo que mencionamos es la adoración, que vemos en el versículo 17, que dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es un detalle maravilloso que incluye Mateo. Sí, lo segundo, que es la adoración, es el corazón de la obediencia. Cuando una persona obedece por obligación solamente y no por amor, entonces normalmente esa persona es una persona religiosa, lo que llamamos nosotros una persona religiosa, legalista, y normalmente hace ver esa obediencia como un punto diferenciador de aquellos que no obedecen. Miren menos a los demás. Claro, no con un sentido de misericordia y de deseo de darse a los demás, sino que principalmente de destacarse en medio de los demás como el obediente. Por lo tanto, la adoración es el corazón de la obediencia cristiana. Nosotros amamos a Dios, y porque le amamos le obedecemos y luchamos con nuestra naturaleza carnal, porque entendemos que sus mandamientos no son gravosos y que ciertamente, lo gravoso, como lo decía también este domingo, es mi carne que me impide obedecer con todo lo que yo quisiera en mi mente obedecer a Dios. En mi mente obedecer a Dios. Entonces, esa adoración es la clave y es el centro y es la motivación por la cual obedezco. Y agrega acá, pero algunos dudaban. Y esto, como decían tus apuntes, Andrés, lo encontré muy, ¿cómo decirlo de alguna manera? Que la Biblia no oculta nada, la Biblia no inventa personajes ideales. La Biblia no muestra personas como las historias, ¿no es cierto?, de héroes. Muchas veces se cuentan que casi no rompieron un vaso y que en toda la vida, ¿no es cierto?, está muy... Por eso es que a la gente le gusta adorar estatuas, porque pueden pasar 100 años y la estatua tiene la misma cara y los mismos ojos, ¿no es cierto?, y la misma expresión, claro, la misma expresión de bondad, y entonces la estatua no hace nada, obviamente. Pero un ser humano, nos equivocamos, cometemos errores, la embarramos, nos arrepentimos, herimos personas, y mentimos, en fin, tantas cosas con las que tenemos que luchar, y que realmente eso es lo que nos duele, porque eso nos impide entregarnos al Señor. Sin embargo, el Señor no oculta eso en su palabra, sino que nos muestra tal como somos. Y nunca lo ha ocultado, Carlito. Y nunca lo ha ocultado. Fíjate que en el Antiguo Testamento sí, está lleno de descripción de cuando los israelitas perdían las batallas. O sea, ¿qué libro de historia de qué país va a dejar un registro con lujo de detalle de todas las batallas que perdieron ante reyes que estaban afuera? Pero si basta ver con lo que pasa en la Guerra del Pacífico, uno cuando lee la historia de Bolivia, ¿no es cierto?, es todo lo contrario de lo que ocurre en la historia de Chile. O sea, en los dos lados son héroes, todos son héroes. Claro. Bueno, la Biblia no es así. No, la Biblia no es así. La Biblia dice la verdad, y cuando dice la verdad, dice toda la verdad. Muestra al rey David. Dudaron. Si los hombres tenían terror y miedo, lo dice. Si las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesucristo, lo dice. Cosas que son, entre comillas, vergonzosas, claro, para una cultura machista como la de esa época. Por eso es que muchas veces dicen que la Biblia es machista. Yo no entiendo eso, porque realmente, la gente no la lee. En realidad no hay que entenderlo, es simplemente el desconocimiento. Pero eso que estás diciendo tú es potente en una cultura, pero absolutamente machista, como la judía, no la Biblia, sino que la cultura era machista, y muestra que las mujeres fueron las primeras en llegar, que las mujeres estuvieron a los pies de la cruz de Cristo hasta el final, y el grueso de los varones, ¿no es cierto?, estaba cobardemente escondido en alguna parte.
Entonces, esto es lindo, porque lindo en el sentido no de lo que está ocurriendo acá, de la duda, ¿no? Sino que porque nos habla de que la Biblia es tan humana, si pudiéramos decirlo en un sentido, y tan congruente, sincera. Piensen ustedes que si se hace una cronología de un rey, y cualquier cronología de reyes que usted lea, ¿no es cierto?, del antiguo, de la antigüedad o de ahora, se va a encontrar con que obviamente los eventos son agrandados. Si mató a 2 o 3 o conquistó una ciudad, le ponen 10, 20, pero aquí al rey David, ¿no es cierto?, lo muestran tal como es, lo muestran con la bajeza a la que llegó, ¿no es cierto?, lo muestran la mentira en que vivió, y a la vez dicen que ese hombre tenía un corazón inclinado a Dios. Entonces, todo eso es lo que hace de la Biblia, por lo menos a mí, una de las cosas que me cautiva, porque me puedo ver yo ahí también. Bien, ya estamos al finalizar nuestro capítulo, nuestro programa de hoy, y nos está quedando la segunda parte de la sección que hemos revisado, o lo menos leído hoy, que son principalmente los versículos 19 y 20, que Dios mediante estaremos revisando. 18, 19, 20. 18, 19, 20, claro, perdón, que estaremos revisando Dios mediante el siguiente programa. Queremos agradecerle una vez más y pedirle al Señor siempre les bendiga, y bueno, muchas gracias. Muchas bendiciones.